días, saludos, bendiciones. Continuamos con la unidad número 1. Estamos viendo lo que son las distribuciones unidimensionales. Comenzamos a trabajar lo que son las medidas de relación. Y al trabajar las medidas de relación, pues es importante señalar los tipos de distribución que existen. Hay distribuciones unidimensionales donde solo se trabaja con una variable, distribuciones bidimensionales donde trabajamos con dos variables simultáneamente, es decir, pareja de datos, y distribuciones multidimensionales donde estudiamos más de dos variables. Vemos entonces que normalmente en análisis de datos educativos habíamos trabajado con una sola variable y hacíamos, pues por aquí tenemos una representación gráfica de la variable matemática y tenemos la representación gráfica de la variable estadística. Pero puede darse el caso de que surja la necesidad de estudiar esas dos variables simultáneamente. Entonces, cuando existe esa necesidad de trabajar con dos variables simultáneamente, llegamos a lo que son las medidas de relación que estudian dos casos, que son la correlación y la regresión. La correlación es una técnica estadística, que busca determinar la relación o dependencia que existe entre dos variables numéricas. Queremos saber si lo que ocurre en una variable ocurre o no en la otra. Esto se expresa a través de un coeficiente de correlación y no es más que una medición de la relación entre dos variables numéricas. Se llama asociación, lo van a ver normalmente en los libros, asociación cuando las variables son categóricas o cualitativas en escala nominal u ordinal. Y básicamente la correlación corresponde a una prueba de hipótesis. ¿Para qué se utiliza la correlación? Bueno, la correlación se utiliza como prueba de hipótesis para determinar si dos variables están correlacionadas. Es decir, si lo que ocurre en una variable ocurre en la otra, para poder predecir una variable en función de la otra. También para valorar el nivel de concordancia entre los valores de las dos variables. Y también se utiliza para determinar fiabilidad o confiabilidad y validez de los test o instrumentos. Vemos que las medidas de relación se pueden trabajar entonces con dos variables o con más de dos variables. Cuando tenemos dos variables trabajamos distribuciones bidimensionales, ahí hablamos de una correlación simple. Y si trabajamos con distribuciones multidimensionales, trabajamos con tres o más variables, ahí le hablamos de una correlación compuesta. Vemos entonces que en medidas de relación se puede trabajar con dos variables o con más de dos variables. Dos variables podemos trabajar correlación o regresión lineal simple. Multidimensional podemos trabajar con correlación o regresión lineal múltiple. El análisis de una correlación se puede hacer de forma visual, lo cual podemos tener como una primera impresión de lo que es la correlación y lo vemos a través de el diagrama de dispersión o nube de puntos, que no es más que una representación gráfica de la correlación. Ahora, a través de un gráfico podemos saber qué tan fuerte es la relación, sí, a través de cómo qué tan unidos están los puntos. Si los puntos están totalmente unidos, la correlación es perfecta. Si los puntos están mucho más unidos, entonces la tendencia, el grado va a ser alto. Pero si vemos que están muy dispersos, como vemos aquí, hay un sentido, una dirección para los puntos, entonces allí es menos fuerte la relación. Mientras que aquí es mucho más fuerte y aquí totalmente perfecta. Cuando los puntos están dispersos no existe relación entre las variables. Vemos entonces que tenemos aquí una distribución bimodal, bidimensional, solo estamos trabajando dos variables, X, ¿sí? Y Y. X en el eje de las abscisas, Y en el eje de las ordenadas, y cada uno de los puntos corresponden a los sujetos o representan la intersección del valor X y Y. Aquí tenemos el paso en el procesador SPSS. Vemos que al realizar o obtener la representación gráfica puede darse el caso de que los datos vayan hacia la derecha, entonces en ese sentido cuando van hacia la derecha se dice que la correlación es positiva o directa, porque indica que los cambios que ocurren en una variable también se dan en el mismo sentido en la otra, es decir, a medida que una aumenta, la otra aumenta, a medida que una disminuye, la otra disminuye, o a mayor una, mayor la otra, menor una, menor la otra. Vemos que cuando la correlación es negativa, los datos van hacia la izquierda, y se dice que es inversa porque indica que los cambios que ocurren en una variable se dan en sentido contrario en la otra, es decir, a medida que una aumenta, la otra disminuye, y a medida que una disminuye, la otra aumenta. Y también puede darse el caso de que los puntos no sigan ninguna dirección, estén como de forma circular en el centro, no hay ninguna tendencia ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces allí indica que no existe relación entre las variables, es decir, las variables son independientes, no existe una tendencia definida
entre una variable y la otra, por lo tanto no existe tampoco